Revelado, el increíble tango del millonario y una faccineura pro que cambió todo en 30 segundos. Rosa, una mujer de 45 años, entrelaza su vida con el polvo de las galerías, donde diariamente limpia los pasillos de una lujosa galería de arte en un vibrante barrio de Buenos Aires. Su corazón lleva el peso de una tragedia, la muerte de su esposo la convirtió en madre sola de 3 hijos. A diario, lucha como una leona, sacando fuerza de donde no hay, barriendo problemas y recogiendo esperanzas. Ella es la faccineura que, con cada movimiento, exprime la dignidad de su ser, su sonrisa aunque a veces sea forzada, mantiene vivo el fervor en sus hijos. El tango suena suave al fondo, marcando el compás de su vida. Un día, mientras se concentraba en el brillo de un vidrio, se encontró en medio de un evento exclusivo. Risas, trajes elegantes y copas de cristal creaban un ambiente irreal. Rosa titubeó, sintiéndose pequeña entre los gigantes de la alta sociedad. De repente, una mirada fija la atrapó. Santiago, un millonario con la mirada perdida, la observaba como si fuera la única mujer en el mundo. Su tristeza se reflejaba en sus ojos, una tragedia personal lo mantenía alejado de todo lo que conocía. Sin pensarlo, ambos se dejaron llevar por la música. En un breve pero intenso duelo de miradas, Rosa extendió su mano hacia Santiago. En cuestión de segundos, la conexión se transformó en un tango improvisado. Sus cuerpos se movieron juntos en un abrazo electrizante, y el sonido vibrante de sus pasos hicieron eco en el silencio de la galería. Fue un instante de pura autenticidad, donde el mundo se detuvo. Para Rosa fue un regreso a sus raíces, un revivir de esa cultura que corría en sus venas. Para Santiago, fue un destello de esperanza en su sombría existencia, pero, como siempre ocurre, la realidad golpeó con fuerza. Santiago, abrumado por su inseguridad y el miedo al juicio ajeno, dio un paso atrás. Rosa, confundida y herida, sintió como si un puñal atravesara su corazón. La crítica de su comunidad, esos murmullos que la acechaban, la hicieron sentir como una faccineura menos. La lucha interna, entre su deseo de ser más y la presión de su mundo, creció como un monstruo en su pecho. Mientras tanto, Santiago reflexionó, reconociendo que su vida estaba llena de superficialidades, y anhelando volver a ser el hombre que un día conoció el verdadero significado de vivir. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, ambos personajes se encontraron en un dilema desgarrador. Deberían mantener su esencia y arriesgarse al juicio social, o dejarse llevar por lo que dictaban sus circunstancias. Rosa soportaba la carga de las expectativas mientras enfrentaba las críticas de quienes esperaban que solo fuera una simple limpiadora. En contraste, Santiago lidiaba con un mundo que valoraba más su fortuna que su alma. Enfrentados a sus miedos, el camino se dibujó más complicado que nunca. Así, mientras la vida seguía su curso entre el polvo y la elegancia, Rosa se debatía por encontrar su voz en medio del ruido y Santiago debía decidir si era capaz de romper con las cadenas de su pasado. ¿Podrán hallarse de nuevo? ¿O quedarán atrapados en sus mundos separados, donde el amor y la autenticidad son solo un eco lejano? La emoción se intensifica, y el lector siente que, en algún momento, la conexión debe reavivarse. Rosa se detuvo en medio de los pasillos llenos de arte, un abismo entre su mundo y el de Santiago. La música sonaba suave, casi susurrando promesas olvidadas. Las célebres obras que la rodeaban parecían burlarse de su dolor, reflejando un lujo que sentía inalcanzable. Con cada golpe de su escoba, se preguntaba si alguna vez podría ser más que una simple limpiadora. Su anhelo de aceptación la quemaba por dentro. Afuera, la vida seguía con su ritmo frenético, coches y colectivos zumbando, gente caminando, inmersa en sus propios mundos. Mientras tanto, dentro de la galería, el silencio era abrumador. La tristeza se cernía en el ambiente, y Rosa se sintió más sola que nunca. No sabía qué,
justo al otro lado de la puerta de vidrio, Santiago también se debatía en un océano de pensamientos oscuros. Él había caminado por la calle principal, su mente un torbellino de dudas. Recordaba la cálida conexión de su encuentro, pero los ecos de murmullos críticos lo seguían, como sombras persistentes. En la alta sociedad, donde el estatus y la riqueza eran la norma, se sentía como un extraño que había sentido la chispa de la vida en el abrazo de una limpiadora. Su corazón deseaba romper las cadenas del elitismo, pero su mente le decía que era imposible. Después de un tiempo, Santiago decidió regresar a la galería. Necesitaba respuestas, una razón para volver a sumergirse en aquella conexión. Cuando entró, vio a Rosa, su figura delgada aún trabajando con gracia, pero con una tristeza latente en su mirada. Algo se movió dentro de él. Se acercó, el aire entre ellos cargado de esa energía que habían compartido. «Hola», dijo con voz baja, casi un susurro. Rosa alzó la vista, y sus corazones parecieron sincronizarse por un instante. Bajó la escoba, sintiendo que el tamaño de sus preocupaciones se hacía pequeño en comparación con aquel momento. «Lo siento por antes», continuó él, la vulnerabilidad asomándose en sus ojos. «Sentí miedo y no supe qué hacer». Rosa sintió que un rayo de esperanza la atravesaba, pero sabía que esa chispa podría apagarse rápidamente. «No soy más que una faccineura», replicó, su voz temblando, desnudando su inseguridad. «Nunca podré ser parte de tu mundo». Santiago dio un paso adelante, decidido. ¿Y si no se trata de mundos? ¿Y si simplemente somos nosotros en este momento?, sugirió, su voz resonando como el eco de un tango suave. Rosa se detuvo a pensar. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. «Podemos ser nosotros, Santiago, pero ¿será suficiente?». Ambos estaban en una encrucijada. El eco de sus preguntas quedó suspendido en el aire, y la vulnerabilidad compartida los acercó aún más. Outside, el ruido de la vida continuaba, creando un contraste pesado entre su conexión y las exigencias de su entorno. Podían perderse en ese instante y dejar que los prejuicios se desvanecieran, o volverse a dejar llevar por las expectativas de quienes no sabían de sus luchas internas. El tango comenzó a sonar de nuevo, y algo en el ambiente cambió. Se sintieron como si volvieran a su primer baile, esos pasos inseparables. Sin embargo, el dilema permanecía. El amor podía florecer, pero solo si ambos estaban dispuestos a luchar contra las corrientes que los mantenían separados. ¿Sería suficiente el amor para unir sus mundos tan opuestos? La pregunta quedó flotando, tan frágil y vibrante como una melodía de tango. Mientras Rosa miraba a Santiago, sintió que la tensión entre ellos podría finalmente estallar en un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiesen dar ese paso, un gesto inesperado interrumpió su momento. Una mujer elegante, con una mirada crítica, entró en la galería, rompiendo la burbuja de su intimidad. Su presencia arrastraba un aire de juicio. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Sería posible que una simple decisión pudiera cambiarlo todo una vez más? La mujer, alta y con una mirada afilada, se acercó a ellos de manera decidida. Su vestido de seda negra se ajustaba a su figura como una segunda piel, y cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol como una sentencia. Rosa sintió que su estómago se encogía. Era la señora Fernández, una de las mayores coleccionistas de arte en la ciudad y, al mismo tiempo, la madre de Santiago. «¿Qué está pasando aquí, hijo?», preguntó, con un tono que se sentía como un guante de terciopelo que ocultaba un puño de hierro. Santiago trató de responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Rosa, en la confusión, dio un paso atrás, como si su mera presencia pudiera manchar la imagen que la señora Fernández había construido a lo largo de los años. Pero antes que ella pudiera decir algo más, Santiago se giró hacia Rosa, su mirada llena de determinación. «Es solo una amiga, madre», dijo al fin. Las palabras fluyeron con firmeza. «Ya te he dicho que no necesito que apruebes cada aspecto de mi vida». La señora Fernández frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Amiga, en serio? Sabes que el mundo del arte no es un juego. Las apariencias importan, y tú no puedes permitirte jugar con tu futuro». Rosa sintió que cada palabra era un dardo en su corazón.
¿Era eso lo que todos pensaban? Que era una interrupción, que su posición era simplemente un estorbo en la brillante vida de Santiago. Pero a través del dolor, una chispa de valentía brotó en ella. No estoy aquí para arruinar su futuro, señora. Solo intento hacer mi trabajo y encontrar un lugar en este mundo. Santiago miró a Rosa, su expresión un reflejo de apoyo y desafío. Lo que importa es lo que siento por ella, madre. No puedo dejar que tu opinión defina mi vida. El aire entre ellos se volvió tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La señora Fernández lo observó en silencio, el asombro asomándose a su rostro y, momento a momento, la incredulidad se transformó en furia. ¿Así que decides deshonrar a nuestra familia por una limpiadora? Rosa sintió que su pecho se encogía con cada palabra dura que se deslizaba de los labios de la mujer. La sensación de humillación era abrumadora, pero en un rincón oscuro de su ser, algo se encendió. No podía permitir que la definición de otros la limitara, no esta vez. Soy más que eso, replicó Rosa, su voz resonando con un tono que no esperaba de sí misma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir mi futuro. Si eso significa luchar por tener un lugar en el espectro del arte, entonces lo haré. Santiago sonrió, y esa sonrisa iluminó la oscuridad del momento. Eso es, Rosa. No dejes que nadie te diga que eres o lo que vales. Somos quienes decidimos ser. La mirada de la señora Fernández cambió, oscilando entre la incredulidad y la ira. Sabía que algo se había roto en su control sobre su hijo. Rosa sintió que el aire se tornaba más ligero, como si hubieran despertado a una nueva realidad, aunque todavía había miedo al acecho en el fondo de su corazón. Esto no ha terminado, dijo la señora Fernández, antes de dar la vuelta y salir de la galería, dejando una estela de tensión en su camino. Rosa miró a Santiago. Ambos respiraban con dificultad, el momento monumental se estaba asentando entre ellos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Rosa, todavía temblando de la intensidad de la confrontación. Santiago tomó su mano. Ahora, todo es posible. Podemos hacer que nuestros mundos encajen. Solo necesitamos ser valientes. Las palabras de Santiago sonaron como un canto a la esperanza, y entre ellos, una nueva conexión comenzaba a formarse, más fuerte que el juicio y el miedo que los habían separado. Pero la sombra del conflicto familiar permanecía, y la lucha que se avecinaba podría desmoronarlo todo. Rosa sintió un leve tirón en su corazón. ¿Estamos listos para esto, Santiago? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades y riesgos que aún no podían comprender. Las melodías del tango, eco de su historia, retumbaban en sus oídos, como si predijeran los pasos que debían seguir. ¿Acaso el amor sería suficiente para desafiar al destino? La respuesta vibraba entre ellos, pero el desafío que se avecinaba podría ser el verdadero test para sus corazones. El instante que siguió a la salida de la señora Fernández fue agridulce. Rosa y Santiago se quedaron de pie, tomados de la mano, sintiendo el eco de la tormenta que todavía resonaba en el ambiente de la galería. Los murmullos de los pocos asistentes que quedaban flotaban a su alrededor, como si el mundo aún caminara por senderos ajenos a su dolor. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Santiago la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Pero también puede ser peligroso. Rosa asintió, aún con el corazón acelerado. Lo sé, pero no puedo seguir escondiéndome. Si estamos juntos, tengo que ser parte de tu mundo, aunque eso signifique enfrentar a tu madre. Las luces de la galería comenzaron a moverse, creando un juego de sombras que parecía reflejar el caos de su situación. Santiago la rodeó con su brazo, buscando alguna manera de protegerla, de mantenerla a salvo de las oleadas que se avecinaban. Su aliento cálido llenaba el espacio entre ellos, y Rosa sintió que la conexión crecía y se hacía más fuerte. Santiago Rosa dudaba, pero las palabras necesitaban salir. ¿Por qué no le has hablado a tu madre sobre mí antes? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la viste? Esa pregunta hizo que Santiago se detuviera. Su expresión cambió, como un cielo que se nubla. No es fácil, se rascó la cabeza, evidentemente preocupado. ¿Sabes cómo es ella? Siempre ha tenido expectativas claras para mí. Por eso, fui retrasando la conversación.
pero no debería haberlo hecho. Ni contigo ni con ella. Ambos compartieron un silencio que estaba colmado de sentimientos no expresados, de secretos guardados. La carga de mediación familiar pesaba sobre él. Rosa deseaba entrar en su mente, conocer todos esos detalles que llevaban a su corazón a dudar. Eres lo mejor que me ha pasado. Nunca pensé que eso fuera posible. La sinceridad en sus ojos iluminó la oscuridad de sus pensamientos. Quiero ser feliz contigo, pero necesito que también te enfrentes a lo que esto significa. Rosa sintió que su pecho se expandía. La valentía de Santiago le daba fuerzas, y a la vez, las sombras de su historia o la del pasado de él surge en su mente. Quizá deberíamos tener un plan, sugirió ella, dejando escapar una verdad que parecía digna de una charla en la calle, llena de risas y de sueño. Podríamos hablar con tu madre juntos. Tal vez si le explicamos cómo nos sentimos no. La respuesta de Santiago fue firme, como un tambor que avanza en la noche. No puede ser así. Ella no entenderá. Necesitará tiempo. Y nosotras, necesitamos tiempo. Rosa sintió que la incertidumbre aumentaba, pero la idea de dar la cara ante su familia le dio un impulso renovado. Pero tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos en un rincón de su historia. Santiago la miró con intensidad. Así es. Sin embargo, hay algo que debo contarte. Algo que su madre no sabe. El aire se volvió pesado. Rosa sentía que el ritmo de su corazón se aceleraba. ¿Qué es?, preguntó. Santiago inspiró profundamente, su rostro revelando una mezcla de determinación y miedo. Hay más en mi familia y en mi legado que lo que has visto. A veces siento que el arte y la familia son dos mundos opuestos. Pero, ¿podrías aceptar eso? Rosa sintió que el mundo se detenía. La revelación que esperaba tenía, pero el amor que sentía por él la llevó a querer escuchar. Santiago, no puedo prometer que lo entenderé todo de inmediato, pero estoy aquí para ti. La confesión se suspendió en el aire entre ellos, un secreto a punto de ser revelado, mientras el eco de un nuevo camino se dibujaba. ¿Qué más había detrás de la vida de Santiago que lo había mantenido distante? Esa pregunta resonaba en su mente como un tango en una sala oscura, la nueva dirección de su historia estaba clara. Sin embargo, cada paso que dieran sería un riesgo a tomar. Pero lo que Rosa no sabía era que la verdad podría cambiarlo todo, y el destino que parecía esperarlos era mucho más oscuro de lo que imaginaban. Ella tomó la mano de Santiago con más firmeza, sin saber que su viaje apenas comenzaba, marcado por la revelación que podría desatar pasiones y peligros inesperados. ¿Cuál sería el siguiente acorde en este inexplicable tango que los unía? El aire se volvió denso entre ellos, una mezcla de expectativa y miedo que parecía tensar los músculos de Rosa. Santiago tomó un paso hacia atrás, como si la gravedad de su revelación lo hubiera empujado, y miró a su alrededor, buscando algún refugio en las sombras de la galería. Rosa, hay cosas en mi familia que nunca quise que supieras. Cosas que podrían cambiar la forma en la que me ves, dijo con la voz entrecortada. Se podría sentir el peso de sus palabras al caer al suelo, como si la tormenta que había comenzado a rondar sus corazones ahora azotara el lugar con la misma fuerza. Rosa tragó saliva, el miedo se mezclaba con su curiosidad. Dímelo, por favor. Lo que sea, estoy lista, insistió, intentando infundirle valor, aunque sentía que su propio corazón latía con una intensidad inquietante. Santiago respiró hondo, su mano temblaba levemente al abrirse para buscar otra vez la de ella. Mi familia no siempre ha sido lo que parece. Hay secretos, como negocios no tan limpios. Lo que hacemos en el mundo del arte a veces es solo una fachada, confesó, sus ojos buscando los de Rosa, casi pidiendo compasión. Rosa parpadeó confundida, procesando sus palabras. ¿Te refieres a que están involucrados en actividades ilegales?, preguntó, con un nudo en la garganta. En parte, sí. No quiero que esto nos separe, pero tengo que ser honesto contigo. Mis padres, las conexiones que han hecho, y ese lado de la familia al que nunca quise pertenecer. Estoy tratando de alejarme de todo eso, dijo, la voz quebrada ahora. Siempre he amado el arte, he querido ser artista, no un empresario en un mundo de sombras.
La sombra de su historia la golpeó como un rayo. Conocía la lucha interna que muchos enfrentaban, pero escuchar esto de Santiago la hacía sentir como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Pero cómo me lo dijiste? ¿Por qué no has hablado de esto antes? Rosa no podía evitar cuestionarlo, la decepción pinchando en su pecho. Porque temía perderte. Temía que si supieras la verdad, no querrías estar a mi lado. La sinceridad brillaba en sus ojos, como si se desnudara ante ella, exponiendo no solo su vulnerabilidad, sino también sus más oscuros secretos. ¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Vas a volver a esconderte en las sombras? No puedo soportar perderte por algo que no elegiste tú. Las palabras escaparon de sus labios, y aunque la esperanza aún ardía en su corazón, sentía la realidad abrumadora empezar a desterrar la luz. Quiero pelear por nosotros, por lo que tenemos, respondió Santiago con determinación renovada. Pero necesito que entiendas todo, que estés dispuesta a aceptar mi historia, y tal vez incluso ayudarme a cambiarla. El rostro de Rosa se iluminó por un instante, pero luego la realidad le volvió a golpear. ¿Y si tu madre no lo acepta? ¿Y si tú tampoco puedes escapar del legado que te han dejado? Necesitamos hablar con ella. No podemos seguir huyendo. La verdad al final siempre sale a la luz, dijo Santiago, el peso de sus palabras marcando una resolución en su voz. La tormenta a su alrededor parecía cobrar energía, como si el universo mismo se alineara con su decisión. Todo en el aire se sentía cargado de un nuevo propósito, y aunque la incertidumbre pulsaba en cada palabra, Rosa comprendía que el primer paso sería encarar lo inevitable. ¿Y cuál será nuestro siguiente paso, Santiago?, preguntó, entre nervios y esperanza. Te prometo que lo haremos juntos. Pero antes, debo presentarte a alguien, respondió con una mezcla de temor y determinación. Esa simple afirmación fue como el eco de un tambor en un camino aún desconocido. Rosa sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, había tanto en juego y la pregunta reverberaba en su mente, ¿quién sería esa persona que podría cambiar sus vidas para siempre? La conexión entre ellos brillaba, pero las sombras del pasado aún acechaban, listas para desatar un torbellino emocional. El futuro los esperaba, y su historia apenas comenzaba. Santiago tomó una respiración profunda, preparando cada palabra antes de soltarla. Su voz, ahora un susurro, fluyó con una mezcla de ansiedad y una leve esperanza. La persona que debo presentarte es mi madre, pero hay algo más. Ella tiene una conexión especial con esa parte oscura de la familia. Siempre ha estado en control, y no solo de su mundo, sino también de quién soy. Rosa sintió un escalofrío. La idea de conocer a la madre de Santiago, quien simbolizaba tanto su legado familiar como sus peores temores, le hizo gritar una alarma dentro de su pecho. ¿Estás seguro de que es lo correcto? ¿Y si ella no quiere escucharnos? ¿Si solo nos cierra las puertas en la cara? Las dudas reverberaban en su mente, pero en su interior había un fuego que la empujaba a querer enfrentarlo. Es un riesgo que debemos correr, dijo Santiago, alzando la vista hacia la galería adornada con obras maestras, pequeños fragmentos de su vida que reflejaban su lucha. Necesitamos ser valientes, para construir algo nuevo, algo que no esté atado a su legado, sino a lo que nosotros deseamos ser. Rosa asintió, sintiendo cómo sus dudas se entrelazaban con determinación. ¿Cuándo la verás? Esta noche. Se reunirá en un evento de la galería, un sitio donde ella se siente poderosa. No será fácil, pero es nuestra única oportunidad. El tiempo pasó como un susurro, lleno de expectativas y un cóctel de emociones. A medida que se acercaba la hora de la reunión, Rosa se preparó. La imagen de Santiago, más vulnerable que nunca, seguía brillando en su mente. Quería apoyarlo, pero también proteger su propio corazón. En la galería, las luces brillaban intensamente, y el sonido de risas y conversaciones llenaba el ambiente. Rosa se sintió como si caminara sobre vidrio, cuidando cada paso que daba. Las miradas de los asistentes, la elegancia de los trajes de noche, todo parecía un mundo alejado del que conocía. Santiago la guió hacia un grupo de personas, su madre, elegante y con una presencia imponente, dominaba la escena. Cuando sus ojos se encontraron, Rosa sintió que la temperatura descendía. La mujer,
Con su cabello pulido y su sonrisa cortante, proyectaba una confianza letal que hizo que el corazón de Rosa latiera con fuerza. ¿Qué hacemos aquí, Santiago?, preguntó su madre, desestimando la calidez de la situación. Sus ojos se centraron en Rosa, midiendo, evaluando. Madre, necesito hablar contigo sobre algo importante, respondió él con firmeza, aunque la ansiedad ocupaba cada rincón de su ser. Rosa sintió un sudor frío recorrerla, pero no podía dar marcha atrás. El momento de la verdad era inminente, un hilo del destino se tensaba entre ellos tres, y el futuro parecía pendulando al borde de esa única conversación. ¿Acerca de qué? La voz de la madre de Santiago rompió el aire, casi con un brillo de diversión maliciosa. La presión del momento se volvió casi insoportable. Rosa, sintiendo la mirada de Santiago, luchó consigo misma, buscando la valentía entre las sombras. Es sobre la familia, se atrevió a decir, cada palabra salía de su boca como si le costara. Justo en ese instante, una sirena resonó fuera de la galería, rompiendo la calma superficial y a la vez intensificando la tensión en el interior. La madre de Santiago se volvió ligeramente hacia la ventana, y fue como si todo quedara en suspenso. No perdamos más tiempo. Hablemos, dijo ella, volviendo a centrar su atención en ellos. Rosa sintió que el aire se tornaba polvo en su garganta. ¿Qué decisiones harían frente a esa mujer que llevaba la fuerza de un legado pesado en sus hombros? ¿Sería la conversación una condena o una liberación? La incertidumbre colgaba entre ellos como una nube cargada de tormenta. El momento había llegado, pero el desenlace seguía siendo un enigma, algo que podrían no estar preparados para enfrentar, y así, la historia se volvió a girar, cada palabra que pronunciaban podría cambiarlo todo. Santiago sintió que las luces de la galería se desvanecían, mientras la figura de su madre se ampliaba en su mente como una sombra amenazante. El rostro de Rosa, a su lado, reflejaba una mezcla de temor y coraje, lo que lo llenó de una inesperada calidez. Lo que estaban a punto de enfrentar no solo era un diálogo, sino un cruce de caminos que podría definir sus vidas. Madre, comenzó él, y su voz se detuvo, como si un puño invisible apretara su garganta. Ella lo miraba con una impaciencia fría, una mezcla de atención y desdén, como si estuviera a punto de desaprobarlo. ¿Vas a balbucear o vas a hablar?, interrumpió ella, elevando una ceja con desdén. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Rosa decidió que era hora de dar un paso al frente. Con el corazón latiendo ferozmente, la joven se aventuró a hablar, su voz temblorosa resonó en el silencio. Queremos entender el legado que esto hizo. Un gesto abarcando el lujo de la galería representa para nosotros. Las palabras, aunque simples, estaban cargadas de un peso emocional que retumbó en el espacio entre ellos. La expresión de la madre de Santiago cambió, como si alguien hubiera cambiado el canal de su vida de un drama a una comedia. Por un instante, esa sonrisa arrogante se congeló, y sus ojos analizaron a Rosa como un predador evalúa a su presa. ¿Y qué es lo que sabes realmente, chica? La arrogancia que solía empañar el rostro de su madre se volvió palpable, y a Santiago le horrorizó ver cómo la calma era como una tortilla a punto de voltear una tempestad. Sé sobre lo que siempre se ha escondido, declaró Rosa, encontrando un nuevo ímpetu en su voz. Sobre los secretos, los silencios y la oscuridad que rodea a esta familia. Queremos hacer frente a nuestras verdades, no vivir bajo este yugo. Fue como si una chispa encendiera la ira que su madre había reprimido. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos se afilaron. ¿Verdades? Esta vida no es para debiluchos. Y tú, pequeña, no estás preparada para lo que vendrá si decides interponerte. Una risa mezcla de burla y desafío salió de su boca, pero el rostro de Rosa nunca flaqueó. Santiago tomó la mano de Rosa, creando un vínculo, un ancla en medio de la tempestad. No tienes que arrastrar más tus demonios, madre. Partamos de una nueva historia, una que no tenga que ver con mantener las apariencias. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Despojarme de mi herencia? ¿Dejarlo todo atrás? Eso no sucederá, hijo. La voz de la madre resonó, pero el desdén había desaparecido, reemplazado por algo que se asemejaba a la preocupación. El murmullo de la galería se intensificó mientras una sombra al acecho de la madre de Santiago parecía hacerse más grande.
Las risas y los aplausos se desvanecieron, el mundo exterior se silenciaba ante el clímax de esta conversación tensa. La fragilidad de la vida familiar se manifestaba en esa sala, con cada palabra como una posible explosión. Rosa captó la vulnerabilidad en el rostro de Santiago. Había una batalla a punto de librarse dentro de él, entre el deseo de satisfacer a su madre y el llamado de su propia vida. No estamos pidiendo que lo dejes todo, solo que nos dejes ser, añadió ella suavemente, una esperanza sincera cargaba su voz. Se repitió la madre de Santiago, como si el término tuviera un sabor nuevo. ¿Y si ser significa traicionar todo lo que hemos construido? El eco de la pregunta creó un espacio lleno de posibilidades y miedos. Entonces, la madre de Santiago se cruzó de brazos, mirándolos intensamente. De ser así, quizás deberíamos explorar lo que realmente está en juego aquí. Rosa y Santiago intercambiaron miradas, como si un nuevo entendimiento floreciera entre ellos. ¿Pero qué significaría ese nuevo camino que se abría ante ellos? La respuesta, una vez más, se convertía en un campo minado apenas explorado. Debo avisarles que no les será fácil, y que algunas verdades no son para los débiles. La madre sonrió, pero en sus ojos había una advertencia palpable. La puerta de la revelación, tan cercana, parecía abrirse un poco más. Pero, al mismo tiempo, una oscura sombra se cernía más allá de su umbral. ¿Qué verdades estaban a punto de descubrir? La respuesta se acercaba, pero también la tormenta, un huracán de emociones que podría cambiar para siempre el rumbo de sus vidas. Rosa sintió cómo la presión aumentaba en el aire. La mirada de la madre de Santiago era afilada, como un cuchillo que podía cortar la tensa atmósfera de la galería. Mientras las luces brillantes iluminaban la escena, ella sabía que el siguiente paso era crucial. Habían llegado tan lejos, ¿y ahora iban a retroceder? ¿Qué es lo que temes realmente? Rosa preguntó, su voz temblaba al principio, pero encontró un nuevo ritmo, un tono de desafío. ¿Es el miedo a perder lo que tienes, o a descubrir lo que eres realmente? Basta. La madre de Santiago levantó la mano, pero no con la autoridad que pretendía. Había un temblor en sus dedos, una grieta en su fachada. No somos como ellos, continuó, casi como si hablara consigo misma. El mundo no es blanco y negro. Santiago, aún sosteniendo la mano de Rosa, sintió que las palabras de su madre resonaban en él. Recordaba sus noches en vela, cuestionando si alguna vez podría realmente ser libre. No se trata de blancos y negros, madre. Es sobre ser auténtico. Todos merecemos conocer la verdad, aunque duela. El silencio se volvió denso. Un murmullo distante regresaba a la galería, como si el mundo exterior empujara por entrar. Un grupo de amigos de la familia pasaba frente a ellos, ajenos al despliegue emocional que ellos vivían. Pero Rosa y Santiago estaban en su propio universo, desafiando las normas que habían llevado cargas pesadas sobre sus hombros por demasiado tiempo. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo la esperanza y el temor coexistían como dos fuerzas opuestas a punto de chocar. Estás en peligro de convertirte en una amenaza para nosotros mismos, dijo, su voz suave pero firme. Lo que realmente está en juego no es tu legado, es nuestra vida. Nuestra felicidad. La madre de Santiago palideció, la ira comenzó a disiparse dando paso a una gran tristeza. ¿Quién hubiese imaginado que tras esa fría exterioridad, su madre guardaba un dolor tan profundo? ¿Y si mi herencia es lo único que puedo ofrecerles? La pregunta salió de su boca como un susurro desgastado. ¿Qué herencia? Santiago replicó, con su voz resonando en la galería. ¿La carga de vivir en el miedo y la mentira? ¿El legado de un hombre que no significa nada si no nos permite ser felices? No más. La madre se quedó inmóvil, mientras la emoción hacía estallar los muros interiores que había construido. En sus ojos brillaron lágrimas no derramadas, cargadas de arrepentimiento y la posibilidad de un futuro diferente. Un silencio incómodo se asentó nuevamente. Rosa sintió una conexión más fuerte con Santiago, sabían que su amor y coraje eran vitales en ese instante. Sin embargo, la incertidumbre aún era palpable. Tal vez comenzó la madre, pero las palabras se le atoraron. Miró a Santiago y luego a Rosa, como si buscara una respuesta en sus rostros. Tal vez hay algo que deba decirles.
El corazón de Santiago latía cada vez más rápido, preguntándose si esta sería la apertura que tanto habían esperado. Pero hay algo más que pueden no estar listos para escuchar, añadió la madre, su voz ahora un hilo que temía quebrarse. Rosa, incapaz de contener su ansiedad, se acercó un paso más. Dínoslo. No podemos ser más fuertes si no sabemos todo lo que nos ha mantenido en la oscuridad. Un nuevo aire crujió entre ellos, y, de repente, una figura familiar apareció en la entrada de la galería, sus ojos buscando desesperadamente a Santiago. Santiago. La palabra escapó de los labios de esa persona como si fuera un grito de auxilio. Las miradas se volcaron hacia la figura que se acercaba. Algo en el aire cambió de nuevo, y el peso de la conversación se desvaneció, dejando un nuevo tipo de tensión en el ambiente. Las palabras por venir parecían aún más cruciales ahora. ¿Qué pasa? Santiago gritó, el temor y la curiosidad se entrelazaban en su pecho. ¿Qué revelación podía cambiarlo todo en un instante? Su madre lo miró, y con los ojos ya nublados por la emoción, el miedo surgió a la superficie. No solo hay un legado, hay un secreto que involucra a nuestra familia, algo que podría romper todas nuestras ilusiones. Y así, un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno donde la verdad no solo acechaba, sino que podía ser devastadora. Pero estaba claro que la vida nunca habría de ser la misma de nuevo. La figura que se acercaba a toda prisa era Valentina, la amiga de la infancia de Santiago, conocida por su energía arrolladora y su capacidad para iluminar cualquier habitación. Pero ese día, su rostro estaba pálido, y su respiración era entrecortada. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Santiago. Tienes que escucharme, es urgente, dijo Valentina, casi chocando con la madre de Santiago, quien, a regañadientes, retrocedió un paso por el impacto emocional que la entrada de la joven traía consigo. El ambiente, ya cargado, pareció encenderse aún más. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? La voz de Santiago era un eco de alarma, la preocupación apretando su pecho. Rosa mantenía su mano entrelazada con la de él, sintiendo que el momento que estaban a punto de vivir podía ser una revelación o una condena. Es sobre tu familia todo lo que creías que sabías. Hay algo que no han contado. Valentina se forzó a tomar aire para continuar. Hablé con tu padre, y hay cosas que nunca entendiste. La madre de Santiago, todavía incrédula, soltó un sonido casi gutural. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver tu padre ahora? Esto no tiene sentido. Su postura defensiva parecía quebrarse en cada palabra. Escucha, interrumpió Valentina con fuerza, su mirada férrea. Tu familia no solo tiene secretos. Hay cosas que se han ocultado, cosas que pueden cambiarlo todo. Poco a poco, la tensión se transformaba en una pesadilla palpable. Rosa sintió cómo su corazón latía fuertemente, tanto por la revelación que se avecinaba como por la carga emocional que acarreaba el momento. ¿Qué es lo que no nos han dicho? Dinos, urgió, apretando la mano de Santiago, como si su calor pudiera brindarle coraje. Tu abuelo, él no era quien pensabas. Tenía conexiones con un grupo que operaba en las sombras, un negocio clandestino, y esos tratos tienen consecuencias que todavía golpean a tu familia hoy. Cada palabra de Valentina era como un ladrillo arrojado a un cristal, rompiendo promesas de paz y felicidad que había construido. El silencio se tornó abrumador mientras Santiago procesaba la información. Un torbellino de emociones invadió su mente. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Es real? ¿Mi madre estaba al tanto? El dolor y la traición comenzaban a dibujar una línea en su interior que lo dividía entre el amor por su familia y la necesidad de la verdad. Tu madre, el dolor en sus ojos hoy. Ella siempre ha sido la guardiana, pero creció con un miedo que no puedes entender. El legado no es solo un nombre, es una sombra que sigue a quienes lo portan, Valentina respondió, sintiéndose cada vez más envuelta en la atmósfera pesada que los tres compartían. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Santiago gritó, sintiendo la desconexión. Cada palabra que Valentina decía creaba un abismo más profundo entre él y la figura idealizada que llevaba en su mente de su familia. Porque no quería destruir tus recuerdos, Valentina replicó con un susurro quebrado. Pero ya no puedo callar. Tú mereces saberlo.
Y tu madre, ella necesita que entiendas lo que está en juego. Rosa miró a la madre de Santiago, que ahora parecía como una sombra de la mujer segura que una vez conociera. Las dudas comenzaron a florecer. ¿Qué tienes que decirnos?, preguntó Rosa con suavidad, la esperanza de un futuro mejor escondida detrás de su voz temblorosa. La madre de Santiago, claramente dividida, comenzó a titubear, dejando escapar un susurro: yo no sabía cómo protegeros de esto. Había hecho un pacto con el pasado, pero ahora esto se ha vuelto inevitable. Misterios ocultos florecían a su alrededor, y la atmósfera estaba impregnada de un desafío mayor. Había mucho por descubrir y enfrentarse. Santiago sintió que ni el amor ni el miedo podían abrumar la verdad. «Sabes que no podemos seguir ocultando esto», Rosa le dijo con firmeza a la madre. «La verdad siempre encuentra la forma de salir y, si no, nos destroza por dentro». «¿Están listos para lo que viene?», murmuró Valentina, con sus ojos fijos en la madre de Santiago. «Porque aquí es donde todo cambia, y nadie saldrá ileso». A medida que el aire se volvía más espeso, Santiago y Rosa sintieron que la vida que conocían comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes golpeado por un viento salvaje. La revelación era solo el principio de un viaje tenebroso. Mientras la conversación giraba de un lado a otro, la pregunta flotaba en el aire, cada vez más significativa: ¿están listos para enfrentar la verdad que puede destruirlo todo? La tensión en la galería creció como una tormenta inminente. Santiago sintió cómo la revelación se deslizaba por su mente, desgarrando sus nociones de lealtad y familia. Rosa, a su lado, había encontrado una fortaleza renovada, lista para enfrentar lo que fuera necesario, desde descubrir verdades ocultas hasta desafiar al legado que los había mantenido prisioneros. Valentina, con su voz temblorosa, continuó: «Lo que descubras no solo afectará a tu familia. Es un legado que se extiende más allá de ti, más allá de lo que habías conocido». Santiago tragó saliva, su mirada fija en la angustia de su madre. Nunca había imaginado que la historia familiar estaba tejida con hilos oscuros y secretos abrumadores. «¿Por qué no me lo dijiste antes, madre?». Santiago sintió que el dolor se desbordaba. «Siempre has estado con nosotros, y ahora me doy cuenta de lo poco que conocía». La madre bajó la vista, y por un momento, el miedo y la tristeza que había camuflado brotaron a la superficie. «Quería protegerte, hijo. Sufrir por mi elección no significaba que debieras compartir esa carga». Su voz, quebrada, resonó en el aire, trayendo un atisbo de fragilidad. Cada uno de ellos se encontraba al borde de un abismo, sus verdades colisionaban entre sí como dos fuerzas de la naturaleza. Rosa, decidida a no permitir que la conversación se desdibujara, tomó la mano de Santiago con firmeza. «No estamos aquí para dividirnos. Estamos aquí para confrontar lo que sea necesario, juntos». El amor por Santiago iluminaba su corazón, y supo que la única forma de avanzar era si ambos enfrentaban la verdad de frente. ¿Y si esto destruye lo que somos? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, reflejando el miedo de perder algo que había sido esencial en su vida. «No hay riqueza ni estatus que pueda igualar la sinceridad», dijo Rosa, su voz era un bálsamo en medio del caos. «No somos prisioneros de nuestro pasado. El legado puede ser transformado, y puede comenzar con nosotros». La madre de Santiago miró a Rosa, y por primera vez, se dio cuenta de que su hijo había encontrado a alguien que era un reflejo de la valentía que ella nunca supo canalizar. La mirada de Santiago se tornó suave, vio la verdad en la que ambos se habían obligado a vivir y como una simple facsineura había destapado la conexión profunda que él había anhelado. «Lo que importa es lo que elijamos ser a partir de ahora», dijo con determinación. Valentina observó con contemplación, sintiendo la transformación que se desataba a su alrededor. «La historia puede ser reescrita, pero necesitarás hacer frente a cada sombra que acecha. El legado sigue ahí, pero la fuerza para cambiarlo está en sus manos». Santiago se centró en Rosa, ella era su faraón en medio del desierto. «¿Estás lista?», preguntó, su voz contenía una mezcla de emoción y fragilidad, la pregunta pendía en el aire como un eco vibrante lleno de futuro. Rosa asintió, su corazón rebosando confianza. «Estoy lista para dar el paso», dijo.
Entonces, hágase luz, murmuró Valentina, el sentimiento de esperanza impregnando el ambiente. La madre de Santiago aún temía el camino que estaban a punto de atravesar, pero, al ver el amor brillando entre su hijo y Rosa, se preguntaba si habría un camino para reconciliar su historia. Quizás hay algo que aún no he compartido. Su voz se tambaleó mientras, poco a poco, ella cedía a la vulnerabilidad. Nunca he querido destruirte, Santiago, solo he temido que tú terminarás con el peso de nuestro legado. Déjanos enfrentarlo. Esto podría ser el principio de algo nuevo, le ofreció Rosa, su mano entrelazada con la de Santiago sin flaquear. La conexión que habían forjado crecía en cada latido del corazón. La madre asintió lentamente, reconociendo el deseo de sus seres queridos de luchar juntos. El aire se volvió más liviano, como si las sombras finalmente comenzaran a disiparse. Bajo la luz brillante de la galería, los murmullos de la multitud exterior parecían desvanecerse, permitiendo que la verdad y la autenticidad emergieran. La madre de Santiago se quitó el velo de la duda y, por primera vez en años, sintió una chispa de libertad al ver que su hijo podría ser y elegir su propio camino. Entonces hagámoslo, como familia. No permitiremos que los secretos nos separen ni un instante más. La voz de la madre resonó con un nuevo tono, uno que iba acorde a la esperanza renacida. El poder de un legado se desdibujaba, y la verdadera fortaleza surgía a través del amor y la unión. Tomas de decisiones y pasos adelante se vieron envueltos en el espiral de emociones. El tango que había comenzado como un recorrido solitario ahora se convertiría en una danza compartida, un canto de redención donde cada uno encontraría su voz, su lugar y su propia verdad. Y así, entre la incertidumbre y la esperanza, comenzaba el verdadero viaje hacia un futuro que, aunque incierto, brilla ante ellos como un nuevo lienzo en blanco, listo para llenarse de colores vibrantes. Ahora, amigos, este es su momento. Si han sentido la intensidad de esta historia, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias exclusivas que desafían el corazón. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos, que solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.